Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, que en misericordia de nosotros nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas. Concédenos comprender lo que Él enseñó e imitar plenamente lo que realizó por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Palabra de Dios. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. El Señor esté con nosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se llevar en barca como estaba
Aristóteles encuentra, vamos a decir, en el sistema hiermórfico una forma de acercarse a la realidad y de ayudar realmente también a la teología, vamos a decir así, el pensamiento cristiano, pero utilizando toda la sabiduría que había en aquellos griegos que habían dejado ya escrito prácticamente todo lo que se podía pensar, un porcentaje altísimo de lo que se podía pensar. Aquellos griegos antes de Jesucristo ya habían pensado tanto, habían dado vueltas en la cabeza en un tiempo en que no había tantas distracciones, tenían cosas para distraerse y tenían un montón de tiempo para pensar. Y por eso, vamos a decir, él sigue el sistema hiermórfico de Aristóteles para explicar la realidad y después va apoyando también en esa filosofía que encuentra correcta, que encuentra, vamos a decir, recta, que ayuda al pensamiento, un sistema teológico muy bien elaborado, vamos a decir que sería la cumbre de la escolástica, tenía ese estilo de preguntas, luego posibles respuestas a esas respuestas y finalmente decir cuál sería la solución y por qué razones era esa solución. Tiene varias obras muy importantes, la más conocida es la Suma Teológica de Santo Tomás, luego tiene muchas más, pero la Suma Teológica sigue siendo un libro que no se puede dejar a un lado en la teología. Pero podríamos estar hablando, haciendo monográficos sobre ese tema, pero digamos que no es tanto por lo que estudió, sino al revés, por todo eso que él había tenido en el corazón, esa entrega total. Además, vamos a decir, una de las habilidades es utilizar su capacidad intelectual para ayudar a los demás, para ayudar a la fe de tanta gente, que el hecho de haber tenido esa brillantez en aquello que escribió, en aquello que
Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el ejercicio de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias
nos alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino conozcan tu verdad y la